Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión de presentación del trabajo del año sabático de dos profesores del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Inicialmente el profesor Jesús Ortega Bolaños, quien es médico cirujano, especialista en epidemiología, máster en salud pública y doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, va a compartirnos su trabajo que hizo durante el año sabático relacionado con la formación en atención primaria en salud en nuestra facultad. Entonces, escucharemos inicialmente al profesor Ortega y luego daremos paso con el profesor Fernando Laos. Profesor Jesús, muchas gracias y tiene la palabra. Bueno, ante todo, buenos días para todos los que nos ven y los que están interesados en todos estos ejercicios que genera lo que es un espacio de reflexión profunda como es un año sabático. Trabajo que fue aprobado por resolución, como dice ahí, 0505 de 30 de marzo del 2025, nos lleva a esto, a un ejercicio de propuesta de orientación del componente formativo, un APS, del programa de medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí, por tiempo, solamente vamos a presentar algunos elementos del resultado y específicamente de lo que son los productos de este año sabático. Uno de ellos es el contexto, ¿no?, de análisis comparativo en relación a América Latina y algunos países europeos. Dos, lo que es en sí la justificación de la propuesta que pudimos construir. Y tres, pues algunas reflexiones ya en específico de esa propuesta, viéndolo en el escenario, digamos, de nuestra Facultad de Medicina y de nuestro programa de medicina, y esperando que muchas de las apreciaciones que se plantean acá tienen el interés de convocar una mayor voluntad política en el escenario formativo de nuestros estudiantes de medicina. Entonces, con ese propósito, pues el recorrido temario del año sabático va a estar enmarcado en algunos elementos del contexto, como ese es el primer punto donde miramos lo que es el análisis de protección social, sistemas de salud y APS entre lo que es Colombia y España a través de esas categorías de protección, sistema, relación con la APS y participación ciudadana, como en un gran contexto que nos permite identificar que realmente sí necesitamos pensar diferente en nuestro programa de atención primaria en salud. El otro elemento es ya la justificación per se, en el escenario, digamos, ya más nacional, de esta propuesta de orientación del componente formativo, donde vamos a mirar la caracterización de salud del talento humano en América Latina y Europa. Miraremos algo de cómo está la política nacional de talento humano. Nos adentraremos en características de la formación de talento humano, en especial en el programa de medicina en Colombia, y competencias que se proponen, ¿sí?, para la atención primaria. Y con ello, pues, miraremos ya en detalle lo que es el plan de estudios de nuestro programa, su componente formativo y alguna propuesta ya de orientación, que eso es lo que esperamos que ustedes puedan también reflexionar, discutir y apropiar, con el ánimo de generar algunas recomendaciones y reflexiones finales sobre el tema. Entonces, en primera instancia, para desarrollar este temario, estamos acá, ¿sí?, en una preparación al inicio del sabático de lo que fue la estadía corta de investigación en España, con este propósito: trabajar sobre algunos desarrollos de competencia en análisis comparativo. Y ese ejercicio pues nos llevó en primera instancia al lanzamiento de este libro, ¿no?, que ven acá, en la FILMO 2025, y que posteriormente se lanzó en la Universidad de Valencia, en España, y
que tuvo gran acogida tanto en su versión ebook como en su versión física. De la versión física está el compromiso de la unidad de publicaciones de sacar una edición física para nuestros estudiantes, ya que en 10 capítulos pues tratamos de reflexionar sobre 15 años de trabajo en la atención primaria, hablando del contexto, hablando de políticas, hablando de marcos teóricos, de enfoques preventivos y los temas relacionados de la atención primaria con el sistema de salud, la salud familiar y el sistema social. Y 3 problemas emergentes que mostramos ahí: 1, el talento humano para la atención primaria; 2, un tema de rectoría y gobernanza; y 3, la generación de conocimiento. Entonces, este libro que dejamos a consideración fue parte, digamos, como también de elemento de preparación para seguir comenzando a trabajar un estado de arte para el cual se hizo una revisión de literatura, tratando de acercar un ejercicio de alcance para mirar fortalezas y debilidades para lo que es proponer estrategias que permitan mejorar la formación en APS del talento humano en salud, y específicamente mirar también que esas categorías centrales, si bien tienen en el análisis comparado un alcance de mejoramiento del sistema, ese es el escenario en el cual van a estar nuestros egresados de medicina. Por tanto, esta revisión nos permitió también hacer un análisis de lo que ha pasado después del año 2014, ¿no? El trabajo que se hicieron con el INSATS, con la profesora Ligia Giovanelli y con la profesora Román Vega, en relación con la atención primaria. Y por tanto, aquí nos interesaba mirar los enfoques, las tipologías, marcos normativos, pero también cómo opera la APS en cada uno de los 14 países que formaron parte de este ejercicio. Y algo muy interesante, profundizamos en los contenidos de formación y competencias del talento humano para la APS en cada país, y proponer también cómo se están haciendo el monitoreo, seguimiento y evaluación de indicadores de APS, equidad y acceso a la salud en cada país. Estos elementos pues nos permitieron llegar allá a la Universidad de Valencia, donde nos acogieron, ¿no?, el profesor Antonio Sánchez y su grupo de políticas públicas, y con el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Y el resultado fue hicimos un seminario internacional de análisis comparado con otros profesores sobre el tema de política pública sanitaria y una relación entre Colombia, México y España. ¿Y por qué estos países sean tan interesantes en nuestro ejercicio? Porque muchos de ellos tienen desarrollos, ¿sí?, en relación a la atención primaria y específicamente en el ejercicio formativo, pero también hay un país como México que pues tiene ciertas características que de pronto adolecen de la atención primaria. Entonces, este seminario, que fue el cierre de esa estadía que se hizo el 6 de julio, fue muy interesante. Profesores de Italia, de México, de España y de Europa, y creo que eso fue un espacio que esperamos seguir construyendo como tal. También en la estadía se pudo conversar, se pudo trabajar algunos desarrollos, sobre todo más emergentes, más modernos, más contemporáneos, en el análisis comparado de los que son los sistemas de salud global. Y aquí pues este fue el modelo que logramos construir con la profesora Luz Ramírez y el profesor Antonio Sánchez, en relación a cómo se hace ese análisis de los sistemas globales en 2 dimensiones estructurales y sectoriales, donde ese enfoque sistémico nos permite mirar contextos globales, salud global y algunos elementos de proceso, de función, pero lo que más llama la atención es el desenlace, donde realmente hacemos el análisis comparado, que es esta casilla del output de niveles por países, por poblaciones, por condiciones, y donde encontramos acá que esa parte sectorial, ahí encontramos la atención primaria modulando mucho de estos análisis. Entonces, con este modelo, aquí solamente para ilustración, los documentos están en cuenta de estos desarrollos. Encontramos el primer país que nos interesaba, que era España, con el que tiene un sistema nacional de salud universal,
con cobertura pues también universal, un financiamiento público, como lo vemos en el slide, descentralizado con un gran impacto sanitario, ¿sí? Pero que también nos muestra una estructura descentralizada con servicios de administración del Estado, pero también el ejercicio autónomo del ministerio y de los departamentos y las regiones autónomas, que nos muestran también acá lo que es el tema de la atención primaria como un referente importante tanto en su enfoque de orientación como en su operación. Con eso podemos decir que es un sistema ya maduro, ¿sí? Del pensamiento y en lo que es la tipología de la atención primaria del año 1986, con una ley que hicieron antes inclusive de nuestro Sistema Nacional de Seguridad Social en salud, y en la cual la atención primaria es una política de Estado como tal. Y esa política de Estado orienta todos estos procesos y nos permite contrastar con esta lógica del modelo mexicano, donde si bien hay un componente mixto del sistema, lo público y lo privado, lo público nos muestra una serie, digamos, de actores de seguridad social y de la contribución gubernamental en cerca de 5 grupos que contribuyen y que en ese ejercicio pues van a generar unas formas distintas de prestar servicios y atenciones en salud en lo público y diferente a lo privado. Por tanto, aquí lo más crítico de este sistema es que realmente el tema de la atención primaria no es visible en casi ninguno de los programas que manejan como tal, sino pues sigue una lógica de una estructura convencional de un sistema, ¿no?, público, privado, que nos permite avanzar en este sentido. Y aquí pues pudimos desarrollar también un esquema, un mapa un poco ya más robusto de nuestra situación actual, ¿no? Y esa situación actual donde nos muestra que nuestro sistema de salud tiene un origen basado, no más que todo, en eficiencia, en protección financiera, sin reconocer algunos elementos de lo que es el derecho humano fundamental en salud, unos enfoques que son más mixtos, que continúa a lo largo de tanto tiempo después de haber sido promulgado desde el año 91, un escenario más curativo que preventivo, y una serie de elementos de contexto político, social, económico y cultural y demográfico que hacen que definitivamente la población colombiana continúe en escenarios de segregación, como lo vemos, para poder ser atendido. Y esos componentes que vemos de aseguramiento, algo que no ha cambiado mucho, el tema de dirección, que de pronto ya no es dirección sino modulación, o el ejercicio de financiamiento que con la consolidación del ADRES, pues vemos que realmente es un escenario en el cual se llega a convocar muchas fuentes financieras para garantizar la operación y garantizar la atención sanitaria a través de ese plan de beneficios con cargo a la unidad de pago por capitación. Y aquí pues me acerco más a este escenario de la prestación y la atención, donde definitivamente junto a la atención individual y la salud pública continuamos con los mismos planes de salud pública que de pronto también se desconocen las evaluaciones realizadas al anterior plan de salud pública, y continuamos generando unos elementos donde la atención primaria ya es más una estrategia. Y este fue el gran, digamos, decisión política que tomó el país de tener un sistema de salud donde la atención primaria es una estrategia y no un enfoque. Por supuesto, esto nos lleva a que esa comparación entre estos 3 países, en esas cerca de indicadores, nos muestra una diversidad, ¿no? Y específicamente me acerco al tema del modelo de financiamiento público vía impuestos de España, o el modelo mixto contributivo privado de México, o el modelo mixto de aseguramiento individual, donde las coberturas de afiliación, si bien en España es del 100% y nosotros hablamos de un 95%, no es universal en Colombia, ¿sí? Y el gasto público también ha tenido un recorrido que miraremos rápidamente para pasar a nuestra propuesta. Llamo la atención en lo resaltado en la que es la propuesta institucional en relación a la prioridad de la APS. Y lo que vemos es que en España es muy alta esta prioridad. En México definitivamente no es
una pertinencia y no es del interés, mientras que en Colombia hasta ahora hemos dado algunos pasos más que todo de tipo político para avanzar en este ejercicio. Aquí entonces el tema financiero, simplemente para mostrar en el lado izquierdo, ¿no?, que lo que es el financiamiento de las cuentas maestras para pensar en un modelo de salud basado en la atención primaria requiere, como hizo España en el 2002, una reforma donde el escenario poblacional vía impuestos es el que prima y que genera no solamente una administración central, sino una descentralización de las comunidades a partir del Estado, y donde vamos a encontrar que las 17 comunidades son autónomas en sus presupuestos globales para... Aquí está el comportamiento del gasto público en México, donde lo más importante es que los presupuestos son históricos que se asignan y específicamente se mantienen, son presupuestos bajos. Si bien el gasto público está cerca del 3%, el gasto privado igual, lo más llamativo es el gran porcentaje de gasto de bolsillo que a lo largo del periodo de análisis del 2012 al 2021 está cercano al 42% y nos muestra pues este comportamiento, ¿no?, del gasto público que hace que definitivamente sea muy complejo para México avanzar sin pensar en este ejercicio de la atención primaria. En el escenario colombiano pues es diferente, se ha mejorado bastante, y lo que vemos acá es que no solamente el gasto público sí ha aumentado, pero el tema es del gasto de bolsillo que se ha mantenido inclusive cercano al 13,7 en este periodo hasta el 2021, y el gasto total en salud pues ha aumentado bastante, como vemos en relación a lo que es la tendencia de este gasto público. Por tanto, algunas recomendaciones rápidamente. España en este momento está reflexionando sobre un segundo momento de hacer una reforma estructural, pero básicamente lo que nos muestra todo el ejercicio es un diferencial de mejora, es muy estrecho, ya por calidad de vida, por indicadores, por bienestar, por una serie de elementos que hacen que sí, definitivamente el sistema tenga que mejorar de salud, pero que ese trabajo de optimización está basado en la atención primaria, y ahí resaltamos el tema de formación y fortalecimiento de la atención primaria, que lo tienen casi todas las universidades, pero que hay un tema de, se requiere optimizar redistribución de talento humano, recambio también de talento humano. Por ejemplo, fue anecdótico en el Departamento de Salud Pública ver que también nuestros colegas están próximos a pensionarse, ¿no? Y no hay profesores que los puedan casi reemplazar. Casi todos manejan unidades y coordinan grupos de trabajo bastante interesantes. Entonces, en México hay que hacer un tema de reingeniería muy grande para hablar de atención primaria, ¿sí? Entonces, no solamente desde el primer nivel, sino también desde el fortalecimiento del talento humano y el bienestar laboral. Y en Colombia, pues aquí nosotros adoptamos desde el año 93, ¿no?, una APS de alta, sino un escenario selectivo en la primera etapa, y una, digámoslo así, no un oscurantismo, pero sí una invisibilización de la atención primaria en los primeros 10 años de la ley 100. Del 2012 al 2015, pues ya no solamente se hizo un ejercicio de renovación de la atención primaria, sino un ejercicio más de acercarse a escenarios más de fortalecimiento del primer nivel de atención a través de la atención primaria eurocéntrica, y posterior del 2022 se ha venido avanzando en tratar de acercarnos a lo que es la APS integral en esos momentos. Entonces, querer formular una política pública de APS en un país como el nuestro, pues requiere no solamente unos acuerdos sociales, requiere fortalecer formación en APS, sino se requiere incorporar una serie de elementos, pero fundamentalmente una política de Estado, no puede ser de gobierno, para que podamos realmente avanzar. Con esto, entonces, las recomendaciones grandes es eso. La APS, si no es una prioridad para el escenario político, pues se requiere también garantizar esto: trabajadores de salud con competencias aprobadas, un tema de bienestar y compensación, un primer grupo de recomendaciones que quedan ahí para que se puedan revisar. Un segundo elemento que tiene que ver con el escenario del contexto local y fortalecer la participación comunitaria, la intersectorialidad y la gobernanza, para que podamos realmente hablar de una APS que sea efectiva, que responda a necesidades sociales de esas poblaciones, y que haya una gran fortaleza en la articulación entre lo que es el sector salud y el sistema de seguridad social, para poder crear no solamente
rutas integradas basadas en APS, sino incidir en grupos poblacionales vulnerables como los que tenemos a través de programas que deben ser fortalecidos como Colonia Mayor o apoyos psicosociales. Entonces, estas recomendaciones también nos hablan de mejorar la calidad. Ese ejercicio de calidad en los servicios es fundamental porque el tema de la APS no puede seguir visto como una estrategia de servicio médico de enfoque curativo, ¿sí? El tema de medicina familiar tiene grandes problemáticas en ese sentido, ¿sí? Tratar de manejar individuos en escenarios familiares más allá de ese ejercicio de la familia, pues requiere hablar de salud familiar, no de medicina familiar, y por lo tanto esas políticas sociales requieren más desarrollo comunitario y equitativo. Entonces, con este contexto, la justificación de la propuesta, ¿no?, de reforma hacia cambios mayores curriculares, que es los que esperamos que en el Consejo Académico se discutan, ¿sí?, de nuestro programa de medicina, parte de algunos elementos, no todos, porque como les comentaba, la idea es que en esos documentos está toda la explicación, la descripción y demás. Hay una serie de actores que trabajan, ¿sí?, en el talento humano en salud, desde el ejercicio de rectoría, el ejercicio de dirección, desde el ejercicio de ser actores operativos de lo que es el talento humano. Y lo que vemos es que hay un fraccionamiento y hay poco diálogo entre ese ejercicio rector, ese ejercicio de dirección estratégica y ese escenario operativo que hacemos en las universidades, ¿sí? Recomendamos, acogemos ciertos elementos de la Asociación Colombiana de la Academia Nacional de Medicina, de ASCOFAME, nos reunimos con el Ministerio, ¿sí? Trabajamos en el tema del sistema del IFES y demás, pero realmente ahí tenemos unos cortocircuitos que deberían trabajarse más. Aquí traigo una foto de la problemática de distribución que también tenemos, ¿sí? Tenemos cerca de 5 departamentos que concentran, ¿sí?, la mayoría del talento humano en salud, cerca de casi 600.000 profesionales, pero también tenemos ciudades pequeñas, San Andrés, Putumayo, Caquetá, Casanare, Arauca, que solamente encontramos 35.000 profesionales trabajando. Y esto pues se ha ido como agravando por la mayor concentración que hay hoy en día. Otra dimensión del problema tiene que ver con la distribución, no solamente por género, sino la distribución total del talento humano, ¿sí? Si bien se ha concentrado en el escenario universitario, en el escenario de lo que es lo técnico, lo tecnológico y lo auxiliar, se ha descuidado muchos elementos de la tecnología y de que es la especialización y subespecialización, sobre todo de tipo clínico. Y también hay un ejercicio de pronto de aumento y mejora, ¿no?, en la relación de mujeres-hombres que forman nuestro talento humano. Por tanto, esta diapositiva yo creo que nos resume mucho el problema de nuestro tema de medicina y nuestro tema de médicos por densidad poblacional. Y es que durante el periodo después de la pospandemia, desde el 2020 al 2024, actualmente tenemos casi cerca de 140.000 médicos, ¿sí? Estamos hablando de médicos generales con una densidad poblacional de 26,21 por 10.000 habitantes y un promedio de distribución nacional de 5,31 por millón de habitantes. Pero aquí lo que resaltamos es que tenemos médicos que han acercado sus intereses a la especialización en medicina familiar. Tenemos cerca de 1.128 médicos especialistas en geriatría, que es algo que hemos visto que ha aumentado, ¿sí?, el interés, 138, y algo que encontramos en nuestros ejercicios ya de fuente de información secundaria y en algunas entrevistas que se hicieron, el tema de salud familiar y comunitaria desde el 2001, o sea, ya teníamos varios programas, ¿sí?, en Bogotá, en Antioquia, en Meta, en Valle del Cauca, en el CESAR, ¿sí?, donde se formaron cerca de 367 especialistas. Inclusive el informe del coordinador de este ejercicio que tomó el director de talento humano del ministerio, don Alisa, que fue egresado de nuestro programa de maestría, nos hablaba de que definitivamente hay mucho que tratar de recuperar porque está
la estructura del programa de salud familiar y comunitario que debería tener el país para hablar de APS. Y no está. Entonces, aquí traigo para terminar esta diapositiva, esta nota reciente, ¿sí?, que nos dice que el Ministerio plantea que actualmente en un informe de gestión hay 14.468 equipos de APS que operan en 32 departamentos y 1.123 municipios. ¿Sí? Es un acumulado de información desde el segundo semestre del 22 al febrero del 26 y una inversión cercana a los 13,16 billones de pesos. ¿Sí? Las preguntas son múltiples, pero yo me acerco a estas tres para preguntar si ese comportamiento nos dice cuántos médicos participan de los equipos básicos de APS. ¿Cuántas y qué competencias en APS tienen esos médicos que conforman esos grupos o esos equipos? Y por supuesto, la operación de los equipos, cómo lo están trabajando, cambia la situación de salud poblacional del país. Entonces, ahí hay mucho que decir, pero pues ahí están las citas, las fuentes que se pueden revisar. Aquí entonces entramos ya a lo particular, que es nuestra universidad. Y lo que encontramos es que en el periodo también del 2020 al 2024 tenemos una total de aspirantes por semestre que arranca en el primer semestre del 2021 en 61.884 y que termina en el 2024 con 30.735. Una disminución del 50% de aspirantes. De esos aspirantes, en ese mismo periodo, y de acuerdo a lo que nos dice la Dirección Nacional de Admisiones, el comportamiento ingreso-egreso es este. ¿Sí? Sí, claro. Los aspirantes, cerca de 500.000 aspirantes. Se admitieron al programa de medicina 1.250 en esas cohortes, ¿no?, que siempre recibimos cada semestre, pero también de esos admitidos solamente se matricularon 1.020, ¿cierto? Aquí comenzamos a decir, listo, la tasa de absorción de admitidos es alta, 83,67. Sin embargo, pues 1.103 está un poco por encima de los matriculados, pero también viene mucho rezago de colegas que se están graduando. Y la tasa de deserción, pues sin querer decir que se ha aumentado mucho, pues la idea era que fuera un poco más baja. Entonces, con este comportamiento también, otro de los elementos que nos nutre la propuesta es la distribución de programas de medicina por departamento. Actualmente tenemos 64 programas de medicina en el país. De esos 64 nos interesa el tema de rangos de créditos y de rangos por semestre. El límite superior son 382 créditos, el límite inferior son 209 créditos. ¿Sí? Nuestra universidad está en el promedio, cerca de 256 créditos, ¿sí?, pero en 12 semestres. Y otro elemento importante es, para hablar del tema de atención primaria, es el enfoque. De los 12 programas que hay en Bogotá, 2 públicos, el resto privados, encontramos diferentes modelos de enfoque, integrales, clínicos, biomédicos, humanistas, sociales, bioéticos, inclusive de tecnología aplicada, que le llama a uno la atención. Sin embargo, el enfoque de APS como tal no está en ningún. Ahorita hay un caso interesantísimo, la Universidad de La Guajira, con su programa de medicina, tiene un enfoque basado en APS. ¿Sí? Y con eso, pues entonces, si entramos, también cómo vamos a salir. Y aquí tenemos otra arista del problema. El tema de competencias de acuerdo a lo que es el saber pro que hacen ahora nuestros estudiantes que han regresado. Y ahí lo que encontramos es que esto es del 2025, que ya no es preliminar, ya casi es consolidado, ¿sí?, de resultados. Y hay el módulo 1 que habla de atención en salud. Ese módulo es donde evaluamos el análisis por determinantes, donde miramos políticas, normativas, si están haciendo educación, comunicación, participación social, epidemiología descriptiva, vigilancia epidemiológica. Y lo que vemos y que está resaltado ahí es que hay una alerta, ¿sí? Nuestros resultados no son los esperados. No quiere decir que sean malos, ahorita lo vamos a ver. Pero ahí tenemos ya problemas que tenemos que mejorar. En el módulo 2 de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que tiene que ver todo, porque es una dimensión, ¿sí?,
de la atención primaria en salud. Aquí sí vemos que los conceptos básicos, las acciones, el tema de salud de los trabajadores, el tema de condiciones de salud, riesgo, ¿sí? Disposición de desechos, ¿sí? Manejo de técnicas, es muy precario y casi grave. Y en el módulo 3, que es fundamentos en diagnóstico y tratamientos, ¿sí? Quiere decir cuál es el escenario de la decisión del profesional que deberíamos tener. Entonces, hay un tema de conocimiento de ciencias básicas, clínicas y de diagnóstico y recuperación, también está muy bajo. Con estos elementos, este es el consolidado, ¿sí? Una semaforización que hicimos del año 2025, ¿sí? Donde cada uno, y esta tabla se lee así, del total de evaluados por cada afirmación en relación a cada una de las pruebas, ¿sí? Las respuestas correctas e incorrectas son de la nacional. Este es el consolidado. Y entonces, en el semáforo en verde, somos muy buenos en competencias ciudadanas. Somos muy buenos en razonamiento cuantitativo. Inclusive, comprendemos información y transformación cuantitativa en distintos formatos. Somos muy buenos para lectura crítica, identifica contenidos locales que forman textos, ¿sí? Pero, pues, lógicamente, de 2000, ¿sí? El 85 es el de nosotros. En amarillo, la atención en salud, ahí es donde comenzamos a tener en esas problemáticas de afirmación, ¿sí? Entonces, no manejamos muy bien los determinantes, no hacemos buen diagnóstico, ejecución, de marco de políticas, etcétera, etcétera. Y lo que está en rojo, pues integra conceptos básicos de promoción, de prevención, de manejo de situación de salud y de propuestas de plan de tratamiento, o sea, cómo se abordan las personas en ese escenario también. Entonces, esto también nos da, pues, un escenario muy crítico que ya lo habíamos planteado en muchas ocasiones. Con esto, entonces, la propuesta, y esta ya es la última parte, tiene este alcance, la voluntad de cambio. Si no hay voluntad de cambio, específicamente de voluntad política, ¿sí?, de la facultad, pues seguramente vamos a tener que pensarlo diferente. Entonces, aquí partimos de esto. Tenemos un programa, ¿sí?, que tiene toda una historia del cual hemos sido egresados, ¿sí?, que dura 12 semestres, se mantienen 256 créditos, 12.288 horas de trabajo académico, horas presenciales y trabajo autónomo. Sin embargo, pues hay unos antecedentes de acuerdo normativos que hemos estado revisando desde el 2018, de acuerdo 541, 714 del 2020 y el 85 del 2022, donde desde nuestra escuela médica y el tema curricular se dictan estos elementos. Lo que vemos en el último, que no son los que están ahí porque son antecedentes, sino en el acuerdo 017 del 2025, ¿sí?, facilitado por la persona Margarita Página de Educación Médica, ¿sí?, lo que encontramos es que nuestros componentes, espacios académicos, créditos y demás, alimentan las trayectorias de diversificación profesional. Y aquí es parte de la crítica. El tema clínico es alimentado en un 90%. El tema de salud pública, el 8%. Y el tema de investigación, administración, ¿sí?, es del 2%. Entonces, ¿cuál es la decisión que puede tomar un estudiante que llega y quiere ser formado acá? Es un escenario biomédico, curativo, clínico, muy bien estructurado. En esos tres componentes, fundamentación, tienes los mismos 72 créditos, obligatorios y optativos, formación disciplinar 132 y componentes del libro de elección. Esto nos da los 256 créditos. Si ese es el escenario, y como estamos hablando de APS, el componente obligatorio relacionado con la APS es mínimo. Nosotros desde el Departamento de Salud Pública tenemos 4 componentes, ¿sí? Y en el Salud Pública y Ciencias Sociales 1, tenemos 2 materias solamente, Salud y Sociedad y Medicina y Sociedad. En Salud Pública y Ciencias Sociales 2, el segundo componente, solamente participamos con epidemiología, que es obligatoria, ¿sí?
Y en profundización y diversificación del perfil profesional, 6 créditos que lo van a ver hasta el 10º semestre. Cuando la gran mayoría, ¿sí?, de programas de medicina a nivel nacional e internacional lo hacen desde los primeros semestres. ¿Sí? Entonces, tenemos un desbalance aquí en el enlace básico clínico 2, solamente de referencia, tenemos nuestra materia de atención primaria en salud, que es optativa disciplinaria, de 4 créditos, y que solamente lo cursa el 25% de cada cohorte por semestre. O sea, el impacto, la incidencia es mínima. Entonces, tenemos 9 créditos obligatorios que corresponden a este 3,51 de 256 créditos. Esa es la incidencia de salud pública en el programa. Por otro lado, en el mismo acuerdo, tenemos una serie de asignaturas no obligatorias que podrían y fortalecerían la atención primaria. La primera es el enlace básico clínico 1. Tenemos comunicación científica no obligatoria, metodología de investigación no obligatoria, investigación cualitativa no obligatoria, y una nueva, promoción de la salud y políticas públicas no obligatoria. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la misma de atención primaria, que tampoco es obligatoria en el componente del enlace básico clínico 2. En el tema de la profundización y diversificación del perfil profesional tenemos, ahí sí tenemos, ¿sí?, presencia, pero no está operando. El tema de medicina familiar, el tema de salud pública, no se oferta. ¿Sí? Y por supuesto aparece una opción nueva que no conocíamos, se llama Tópicos de Salud Pública en Pediatría, ¿sí?, que tiene 2 créditos, no es obligatoria, pero que el Departamento de Pediatría ya la está ofertando. ¿Sí? Entonces, o sea, y por otro lado, tenemos en el tema de internado y trabajos de grado, tenemos 5 posibilidades y tenemos un semillero de investigación en políticas de salud 1 que tampoco aparece en el acuerdo, a pesar de que está, ¿sí?, activo. Lógicamente uno entiende que pues, si no está alguien al frente, lógicamente no va a aparecer. Este internado de APS 1, tanto en la forma electiva, ¿sí?, o de 5 créditos que no son obligatorios, son escenarios que se han tratado de acercar desde hace bastantes administraciones, inclusive cuando estuvo el profesor Jorge Rubio, y desde el año 2022 se pasó ¿sí?, la solicitud de que tuviera ya, ¿sí?, el escenario de operación de ese internado de APS de 5 créditos. Lo que nos dicen en la escuela médica es el tema del anexo técnico, lo cual en su momento también se habló cuando estábamos participando del convenio de docencia asistencial de la Sur del Norte. Y lo que nos decían era que por ser de salud pública no requería un anexo técnico. Ahora dicen que sí se requiere, pero realmente, ¿sí?, no avanza porque muchas de estas propuestas se van, ¿sí?, por lo que es medicina familiar a ser ejecutadas por los hospitales, ¿sí?, como educativa. Entonces, este problema de electiva esperamos volver a pasar una solicitud para que realmente se habilite. Tenemos un internado electivo de salud pública y un internado de salud familiar. Entonces, en total tenemos 54 créditos no obligatorios, que ya es el 21%, y que deberían ser obligatorios, ¿sí?, si queremos hablar de atención primaria. ¿Sí? Entonces, también hay unas inclusiones necesarias para fortalecer la atención primaria. Entonces tenemos, claro, políticas, ciencias sociales, salud pública, metodología, demografía, administración. Ahí, como ustedes se han podido dar cuenta, hacemos presencia, pero realmente no incidencia. ¿Sí? Y hay una serie de inclusiones temáticas que inclusive muchas de las discusiones que se hicieron en un seminario que hicimos de atención primaria en salud con docentes acá de nuestras facultades de salud y de otras universidades, nos muestra que el escenario teórico, práctico y comunitario debe ser fortalecido. Entonces necesitamos temáticas y espacios de práctica, el tema de fundamentos de estadística, ecología, sistema de salud, salud familiar, no medicina familiar, el tema bioético que pues, no se ha avanzado como quisiéramos, educación en salud, que no hacemos, ¿sí?, un segundo nivel de epidemiología, y
y unos desarrollos integrados de la atención primaria en pediatría y ginecología, que en su momento lo pudimos hacer con algunos profesores interesados. Entonces, estas inclusiones nos llevan a esto, y esta es la propuesta. La propuesta es que los 256 créditos no son suficientes, ¿sí? Con todos estos cambios, tendríamos 283 que estaría dentro del rango. Seguirían los mismos componentes de fundamentación, formación disciplinar, elección de optativas. Seguiríamos con las mismas agrupaciones obligatorias, no obligatorias e internados, pero ya en un escenario de atención primaria. Y lo que está en azul lo incorporaríamos. Tema de políticas, de ciencias sociales, de demografía, de administración, etcétera. Y estas temáticas, que son 10, que son importantes, la práctica, el fundamento estadístico, ecología, etcétera, etcétera. Todo eso a lo largo de una trazabilidad de 6 años, querría decir que casi todos los años tendrían atención primaria. Entonces, esta es la propuesta. O sea, esto es una reingeniería que yo creo que se puede hacer, ¿sí? Pero como digo, el problema no está ahí en hacer la reingeniería, aunque sí hay que hacer acuerdos de trabajo o de nuestros escenarios clínicos. Entonces, las recomendaciones, ya estoy cerrando. Las recomendaciones en relación a la propuesta es esta, ¿sí? Se requiere incorporar todas estas temáticas: interculturalidad, género, justicia global. Se requiere pasar de los 256 a los 283 créditos que garantizarían que la mayoría de nuestros egresados pudieran iniciar su práctica profesional con unos fundamentos reales de atención primaria. Se requiere entonces fortalecer desde los primeros semestres de la carrera. Se requiere mejorar el sistema de residencias médicas y el tema del servicio social obligatorio, el tema de la formación en investigación, y aprovechar lo nuevo, el tema de inteligencia artificial, las tecnologías de información y globalización, y algunos elementos de lo que es urgente trabajar. Pero fundamentalmente la recomendación va en esto, ¿sí? Una voluntad política de nuestras directivas de facultad en que este proceso avance. Con ello, entonces, las reflexiones ya finales, sí hay evidencia suficiente de todo lo que se hizo, pero lo que encontramos es que en nuestra universidad, ya no solamente en nuestra facultad, ¿sí? Sino medicina, odontología, enfermería, fisioterapias, etcétera, ¿sí? Hay avances significativos en relación a programas y contenidos de salud pública, ¿sí? Pero con excepción del programa de medicina. El programa de medicina no tiene espacios de práctica extrahospitalaria y comunitaria. El programa de medicina. Y hay un precario enfoque promocional y preventivo en relación a las competencias relacionadas con aspectos teóricos conceptuales. Entonces, estos elementos que se pueden después revisar, ¿sí? La idea es poder visibilizar semilleros, internados. La idea es poder que en los centros de atención primaria de salud que se haga práctica comunitaria se estructure la rotación. Entonces, no es necesario pensar solamente que si no hay reforma, entonces la APS no va a funcionar. Nuestro programa de medicina tiene que tener un enfoque de APS independientemente de que haya un ejercicio de reforma de fondo que sí se requiere en el país. Entonces, la reflexión final es esta, ¿sí? Hacer un sabático es algo hermoso, es algo que le genera a uno cambios, ¿sí? Personales y académicos, pero que me permitió, en mi caso, mirar muchas contextualizaciones, profundizaciones, ¿sí? En relación a los países de América Latina, España, Francia, ¿no? Los procesos de resultados sanitarios en otros sistemas de salud, como es el español, le dan a uno esperanza de que sí se puede, ¿cierto? Pero necesita varios cambios. El tema del pensamiento latinoamericano frente a la soberanía sanitaria es un tema de fondo que hay que trabajar. Y por supuesto, apropiar estos enfoques comparativos pues le permite a uno decir que sí podemos fortalecer nuestros espacios académicos y cátedras de pregrado y posgrado para que nuestros estudiantes mejoren sus competencias como profesionales de ciencias de la salud. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, por ese trabajo del año sabático.
Un poco para contextualizar a quienes nos acompañan acá, el departamento pues ha venido planteándose la necesidad de que exista una reorientación en la formación de los médicos y médicas que salen de la facultad con un sector fundamental en la atención primaria de salud. Porque, digamos, de un lado eso es lo que demanda el país, de otro lado es lo que la evidencia muestra que en términos de sistemas de salud, incorporar la estrategia de atención primaria en salud es mucho más eficiente, con mejores resultados en la prevención de salud. Pero pues nos encontramos con esa realidad estructural que muestra el profesor Jesús y que implicaría un cambio mayor, una voluntad real de reforma curricular en la facultad, que es lo que el departamento pues, ha venido planteando y promoviendo. Aquí aparecen elementos nuevos que les podemos retomar y que implica pues, una movida en la facultad. Yo aquí colocaría un elemento adicional, profesor Ortega, es que, pues digamos, además de esa propuesta que tú haces de incorporación de créditos y un conjunto de cursos, hay otra movida muy fuerte que hay que hacer, es que la formación tiene que desplazarse a procesos territoriales concretos. ¿Sí? Porque un elemento sustancial de la formación en la atención primaria de salud es que se trabaja sobre territorios y problemas territoriales concretos, y pues eso también requiere una movida y una organización curricular e incluso una formación docente también particular, que requiere entrenamiento y conocimiento en formación sobre terreno directamente. Entonces creo que esos elementos son interesantes y pues este será otro insumo que el departamento presenta para seguir insistiendo en esta línea en la familia, ¿cierto? A ver si en un momento dado se configura esa voluntad política para avanzar en esa dirección. Muchas gracias.